Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión. Ese es nuestro objetivo, aprender a calcular el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Te recomiendo que tomes estos apuntes en la libreta como hacemos siempre. Empezamos. Vamos a calcular las medidas de dispersión en los dos ejemplos que hemos estado trabajando en la serie de vídeos. El primer ejemplo, acordaos que es el estudio del número de personas que habitan en una casa. Y debemos de partir de una tabla de frecuencias que esté pues más o menos hecha. Al menos que tengamos la x sub i y la f sub i. ¿De acuerdo? Bien, cuando tenemos esta tabla de frecuencias vamos a añadir tres columnas. La primera columna que vamos a añadir es esta, x sub i menos x con esta barra encima, que acordaos que es la media. La segunda columna que vamos a añadir es la anterior columna, ¿veis? Pero elevado al cuadrado. Y la tercera columna que vamos a añadir es esto que teníamos aquí, ¿lo veis? Que está aquí, multiplicado por f sub i. Así que las tres columnas están relacionadas. Vamos a hacer el cálculo que implica esta primera columna. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos x sub i y hay que restarle la x con la barra que es la media. Por lo tanto, necesitamos la media. La hemos calculado ya y si no la hubiéramos calculado hay que calcularla. La media de este estudio es 2,875. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restar a cada x sub i la media. Así que 1 menos la media. 1 menos la media queda un valor negativo que es menos 1,875. Ahora 2 menos la media, que queda 0 negativo, menos 0,875. No pasa nada que sea negativo. Siguiente, 3 menos la media, 0,125. Siguiente, 4 menos la media, 1,125. 5 menos la media, 2,125. Y 6 menos la media, 3,125. Ya tengo la primera columna. Vamos a por la segunda. La segunda, pues solamente tenemos que elevar al cuadrado lo que tenemos en la columna anterior. Así que menos 1,875 elevado al cuadrado se queda positivo y nos daría 3,516. Menos 0,875 elevado al cuadrado queda positivo 0,766. Es muy importante que no se os olvide que cuando elevo al cuadrado un valor negativo queda positivo, porque a veces se os olvida y me ponéis aquí valores negativos y os sale mal. Y además es un concepto ya básico, ¿de acuerdo? Ahora seguimos, 0,125 elevado al cuadrado nos da 0,016, 1,125 elevado al cuadrado 1,266, 2,125 elevado al cuadrado 4,516 y 3,125 elevado al cuadrado 9,766. Ya he terminado con esta segunda columna y ahora vamos a por la tercera columna, que consiste en, como veis, lo que tengo en la columna anterior y multiplicarlo por f sub i. Así que la minúscula, ¿ok? Así que 3 por 3,516 da 10,548. 5 por 0,566 da 3,83. 3 por 0,016 da 0,048. 2 por 1,266 da
9,532. 2 por 4,516, 9,032 y 1 por 9,766 da 9,766. Y ahora, cuando ya he terminado con esta columna de aquí, vamos a sumar todo esto. Vamos a sumar esto con esto, con esto, con esto, con esto y con esto, y el resultado aquí, donde ponemos los totales. La suma de esas filas nos da 35,756. Vale, pues fijaos que solamente hemos hecho 3 columnas nuevas que dependían del valor de la media. También utilizamos XY y F sub I. Vamos a por el cálculo de las medidas de dispersión. Ya veréis que cuando está esto hecho es muy sencillo. Primera medida de dispersión, el rango. El rango es el valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. Así que, ¿cuál es el valor máximo de la variable? 6. Y el valor más pequeño, el mínimo, 1. Pues ya está. Pues 6 menos 1. El rango es 5. Hemos terminado con el rango. Siguiente, varianza. La varianza se escribe con una letra que es sigma al cuadrado. Se escribe así. Cuando tú veas sigma al cuadrado, tienes que saber qué es la varianza. ¿Y qué tenemos en el numerador? En esta fórmula tenemos el sumatorio de x sub i menos la media al cuadrado por f sub i. Tenemos un sumatorio. ¿De qué? De esto. ¿Y esto nos suena? Esto es lo que teníamos en la última columna. ¿Y cuál es el sumatorio? Esto. Así que cogemos ese sumatorio, 35,756, y lo dividimos entre n. N es el número total de datos, que es 16. Pues el resultado es 2,235. Ya está. Desviación típica. Fijaros que me sale sigma sin el cuadrado. Así que lo único que hemos hecho ha sido la raíz cuadrada a lo anterior. Fijaros que lo que hay dentro de la raíz cuadrada es justo lo que había antes en la fórmula. Así que la desviación típica es la raíz cuadrada de el resultado anterior, 2,235, que en este caso nos sale 1,495. Y por último, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es sigma, o sea, la desviación típica, dividido entre la media. 1,495 y la media era 2,875 y esto nos da un valor de 0,52. El coeficiente de variación se suele pasar a porcentaje multiplicando por 100 y quedaría un 52%. Las medidas de dispersión nos indican cómo de dispersos están los datos. Si son valores pequeños, las medidas están muy concentradas alrededor de la media. Y si son valores altos, pues quiere decir que los datos están muy dispersos. En este caso, fijaros que no tenemos mucha dispersión de datos, porque 6 menos 1 es 5, 5 no es muy alto, pero fijaros en la varianza y en la desviación típica, que sería de 2 puntos y 1 punto y pico, entonces pues no están muy dispersos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a hacer las medidas de dispersión con el estudio 2, que era el de la estatura de 32 jóvenes, ¿vale? Tenemos 32 datos, como ya hemos trabajado varias veces. Sabemos que tenemos que partir de una tabla de frecuencias en la que al menos exista la frecuencia absoluta. Y por supuesto, como estamos trabajando con intervalos, necesitamos la marca de clase. Tenemos que hacer 3 columnas. La primera columna, ¿cuál era? X sub i menos la media. La segunda columna es lo mismo que la anterior, pero todo elevado al cuadrado.
Y la tercera columna es lo mismo que la anterior, pero multiplicado por f sub i. Así que pues vamos a hacerlo. Necesitamos el valor de la media, que la hemos calculado en otros vídeos, y si no, habría que calcularlo lo primero de todo. Y la media, si recordáis, era 166,5. Estamos hablando de centímetros. Pues nada, aquí en x sub i necesitamos la marca de clase. A veces os equivocáis y trabajáis con los extremos de los intervalos. No. Cuando estamos con intervalos se trabaja con la marca de clase. Vamos a elaborar esta columna. Venga, 153 menos 166,5. Queda un valor negativo que es menos 13,5. No pasa nada que sea negativo, puede ser negativo. 159 menos 166,5 menos 7,5. Sale negativo, no pasa nada. X sub i 165 menos la media 166,5 menos 1,5. Siguiente, x sub i menos la media 171 menos 166,5. Ahora sí que sale positivo, 4,5. Y el último, x sub i 177 menos la media 166,5, 10,5. Siguiente columna, elevamos al cuadrado lo anterior y al elevar al cuadrado estos signos negativos se convierten en positivos. 13,5 al cuadrado, 182,25, 7,5 al cuadrado, 56,25, 1,5 al cuadrado, 2,25, 4,5 al cuadrado, 20,25 y 10,5 al cuadrado, 110,25. Y última columna es lo de la columna anterior multiplicado por f sub i. Así que 4 por esto, 729. 6 por esto, 337,5. Y así sucesivamente. Voy a escribirlo. Cuando ya he hecho f sub i por cada una de estas columnas, de estas filas, ya lo que tengo que hacer es la suma de todo esto, la pongo aquí, que es 2016. Y con esto ya puedo calcular las medidas de dispersión. El rango es el valor más grande menos el valor más pequeño. El más grande, si os acordáis, era 179 y el más pequeño 150. Pues 179 menos 150 da 29. La varianza sigma al cuadrado es el sumatorio de la última columna, 2016, dividido entre el número total de datos, que es 32. Me da 63. Es bastante alto. Desviación típica. Sigma es la raíz de lo que nos había salido antes. Y esto da 7,94, muy alto, hay mucha dispersión. Y el coeficiente de variación es 7,94 sigma dividido entre la media, 166,5, que esto es 0,048, que es 4,8%. Bueno, pues esto es todo. Espero que se haya quedado claro y que haya sido de vuestro agrado. Gracias.